19. Señor Parra, ¿cómo está? Muy buen día. Buenos días, Carlos Omar. Gracias por la invitación. ¿Ya se puede ver, digamos, algún impacto del proceso de vacunación justamente entre las personas mayores de 60, mayores de 70? Sí, definitivamente este impacto lo empezamos a ver incluso desde hace un mes y medio, cuando la curva de muertes de personas de 70, 80 se acentuaba cada vez más rápido que los otros grupos etarios. Pero esta última semana lo que ha evidenciado aún más este factor es que, comenzando por Lima Metropolitana, que es donde comenzó la campaña de vacunación, las muertes de adultos mayores de 80 años han llegado al punto más bajo desde que inició la pandemia. Hablamos de 6 muertes al día, que es la misma cantidad que se tuvo al inicio de la pandemia en la primera semana de abril, y esta curva sigue en descenso. Y lo mismo estamos viendo en otros grupos etarios como de 70 a nivel nacional. Ingeniero Parra, muy buenos días. Y en ese sentido, entonces, ¿cuál es actualmente el perfil de los que están falleciendo debido a la COVID-19? En su mayoría son personas entre 40 y 60 años. Todavía hay adultos mayores en gran proporción de 60 a 70, y va a depender mucho del alcance de vacunación que se está dando en las regiones. Pero en general estamos dentro de un descenso generalizado de la segunda ola. En todos los grupos etarios se ve una disminución, pero como decía al inicio, en algunas el descenso es más acentuado que otros, sobre todo en 70 a más. Y cuando vemos, por ejemplo, cifras que tienen que ver con hospitalización, con demanda de camas UCI, ¿cómo estamos? ¿Vemos que también ahí ha tenido impacto la vacuna? Sí, hay una gran reducción en camas UCI, que es uno de los recursos más limitados que hemos tenido en toda la pandemia. Así es. Del pico de ocupación, que fue de alrededor de 2.600 camas UCI, al día de hoy ya estamos en poco más de 2.300 camas. Es un número igual muy alto, pero esta curva de ocupación de camas UCI sigue en descenso. Se nota aún más en la ocupación de camas de hospitalización, donde son poco más de 9.000 camas ocupadas de las más de 15.000 que se tuvieron en el peor momento de la pandemia. Entonces, todos estos indicadores en este momento están a la baja. Ahora, ¿hay una relación directa, causa-efecto, entre la vacunación y el descenso de fallecidos, o también han influido otro tipo de indicadores, otro tipo de posibilidades que han llevado a que exista este descenso de fallecidos en nuestro país debido a la COVID-19? Bueno, definitivamente se ha evidenciado por la vacunación en los grupos etarios de 70 a 80, que son los que han recibido con mayor cobertura hasta ahora la primera dosis al menos. Pero definitivamente este descenso se vio en los primeros meses, cuando se empezaron a aplicar las cuarentenas focalizadas. No digo que directamente el efecto fue por este mismo, pero sí hubo un descenso en estas regiones o provincias donde estuvieron en nivel extremo, donde se vio una reducción del exceso de muertes y la tasa de contagio. Tanto así que al día de hoy, a nivel nacional, la tasa de contagios es de alrededor de 6 a 7%. Hablamos de que de cada 100 pruebas realizadas son 6 o 7 casos los confirmados a diario. Justo para los que nos siguen en la plataforma de televisión, nuestros amigos del Switcher han puesto la imagen de la curva, ¿no? La curva justamente de fallecidos diarios por toda causa que publica el Sistema Nacional de Defunciones. Y señor Parra, ahí podemos ver claramente, ¿no? Este descenso abrupto que esperemos continúe en las próximas semanas, que tiene que ver, como bien dice, directamente con el tema de la vacunación. Sí, como verán en la imagen, son poco más de 550 muertes por toda causa, ¿no? La línea negra representa las muertes que normalmente se tendría antes de pandemia. Entonces, en exceso tenemos poco más de 200 muertes al día, ¿no? Que coincide ahora con la nueva manera de contar del MINSA, que está reportando poco menos de 200 muertes por COVID confirmadas. Y quiero incluso acotar un poco más esto. En el último mes, hablamos desde hace 4 semanas, la cantidad de muertes diarias por COVID se ha reducido en un 50%. Hace 4 semanas el MINSA reportaba casi 400 muertes al día por COVID, y hoy el promedio es poco menos de 200. Y esta caída se está acentuando, es sostenida semana a semana, y esperamos que se mantenga así. Ahora, ¿qué viene pasando para tratar de entender, digamos, en lo que pasa en otros países? En Israel,
donde entiendo que han vacunado a más ya de la mitad de su población con doble dosis, 55%, me parece, o quizá un poco más. Hay preocupación, se han vuelto a tomar medidas de restricción ante la variante Delta. Esto quiere decir que, por más que voy avanzando en mi plan de vacunación, todavía seguimos siendo vulnerables y a enfrentar una inclusive tercera ola de contagios. Sí, y siempre se ha hablado de una carrera entre las nuevas variantes y la aplicación de las vacunas diarias. Lo que estamos viendo en estos países es que están habiendo nuevamente picos de contagios, pero poco todavía se habla de picos de muertes, ¿no? Y esto va a depender mucho también de la disponibilidad de camas UCI, pero sabemos que la vacuna no te impide que te contagies, sino que el objetivo principal es que no tengas síntomas graves y tampoco fallezcas, claramente. Así es. Ahora, desde el punto de vista estadístico, ¿qué indicadores o indicios nos podrían estar alertando de la llegada de una tercera ola, tal como lo plantean algunos especialistas? Bueno, por ahora no hay ningún indicio, incluso ya habiendo confirmado la existencia de la variante Delta en Lima, creo que en el distrito de Comas, todavía no hay un incremento de casos ni fallecidos en ese distrito. Definitivamente sí es que empezamos a ver que sobre todo en Lima, donde se puede propagar muy rápidamente el virus, hay un ascenso, pues ya estaríamos hablando de un ascenso de la tercera ola. Ya muchas entidades han hablado o proyectado que estaríamos en inicios de una tercera ola en julio o agosto. Va a depender mucho nuevamente de qué tan avanzada esté el ritmo de vacunación, pero esperemos sea un pico de contagios y no de muertes como hemos pasado en esta primera y segunda ola. Y esta tendencia de menores muertes, menores personas que necesitan una cama en un hospital, una cama UCI, ¿está pasando en todo el país de manera homogénea o hay regiones como pasó, no sé si sigue pasando en el caso de Arequipa, donde enfrentaron pues en las últimas semanas una situación muy dolorosa con la cantidad de muertos que tenían? Sí, justamente Arequipa ha sido la última región en presentar un descenso en la curva de fallecidos. Se alcanzó un pico de 52 muertes por COVID al día y en las últimas 2 semanas pasó de estabilizarse a, incluso en esta última, tener un leve descenso. Son un poco más de 40 muertes, igual sigue siendo un número muy alto por la cantidad de población que ellos tienen. Pero bueno, sí, esta es la única región. Tacna tiene un ligero incremento, todas las demás regiones están en un descenso generalizado. Perfecto. Hace un momento le preguntaba, ingeniero, sobre cuál es el perfil de las personas que están falleciendo debido a la COVID-19, pero ¿y cuál es el perfil de las personas que se están contagiando actualmente? Hay mayor cantidad de personas jóvenes, desde 30 años, que están siendo la mayor proporción, hablamos de más del 50%, que son los nuevos casos que se están confirmando a diario, pero no son los que están falleciendo en mayor proporción. Digamos que la proporción de fallecidos se está manteniendo, pero sí son efectivamente más casos y más hospitalizaciones de adultos jóvenes o jóvenes en general. Perfecto, ingeniero Rodrigo Parra, ingeniero electrónico, por este detallado análisis de la evolución de la pandemia. Esperemos que esa curva que podemos ver en pantalla, lo que nos siguen en la plataforma de televisión, continúe bajando y se continúe acentuando esta bajada. Son las 9:45, Carlos, hacemos una pausa, venimos con más aquí.